poco estaba mirando una cuestión que pues nos compete a todos los que estamos pues en esta materia, relacionados con esta materia y pues en general todos los que tienen equipos. Bueno, ya les comento de eso. Listo, entonces vamos a empezar de una vez. Bueno, algunas cosas que hay que decir. Bueno, entonces, en primer lugar, la, pues si alguno de los presentes no está escrito en, pues para horarios para la presentación del proyecto, todavía hay dos espacios. Por favor, revisen el Doodle y ahí van a encontrar la opción. ¿Listo? Obviamente solamente hay en este momento para el martes, pero pues bueno, es lo que hay. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, por favor, revisen la parte de el Classroom. Eh, yo ayer, bien entrada la noche, subí el enlace a la carpeta, a una carpeta de Google Drive, en donde están las rúbricas bueno, las rúbricas que contienen las calificaciones del taller número 4, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte, pues ya antes aparecía solo la solución, ahorita ya aparecen solución y calificaciones. Por favor, entren acá, revisen cada una de sus rúbricas para ver pues cómo les fue en lo que respecta a este taller. Y pues si tienen algún comentario o algún problema, de pronto, profe, mire, es que esto que estaba acá, que usted calificó como que no aparecía, aparece en otro lado, y de pronto no, usted no lo vio, listo, lo miramos, no hay ningún problema. Por favor, revisen eso y pues ténganlo presente para, digamos, hacer los comentarios pertinentes o las correcciones después de la presentación del proyecto. ¿Listo? O de pronto, hoy más tarde también podríamos verlo. Eh, Trataré de que hoy mismo, bueno, trataré no, voy a hacerlo, voy a hacerlo. O sea, pues ya voy bastante adelantado. Solo es cuestión de trasnocharme un tris y ya estará lista la carpeta con las rúbricas del taller número 5. ¿Listo? Entonces, pues esta noche pues ya estarán listas para que por favor mañana temprano revisen y ya dejemos absolutamente clara la nota de cada uno de ustedes, eh, después de la presentación. Ya que de ahí el 30% de análoga 1 es tal, con tales y tales notas. ¿Listo? Como para que no quede duda alguna y no hayan reclamos, pues, o bueno, si pueden haber reclamos, por lo menos que sean dentro del tiempo hábil antes de que yo pase las notas. ¿Listo? Bueno. Ahora, como cosa adicional, hace, eh, hace poquito nos escribieron pues hace como unos 20 minutos tal vez, nos escribieron del laboratorio. Nos comentan que la entrega de equipos estará dispuesta entre el 6 y el 17 de diciembre, de septiembre, perdón, diciembre no, septiembre. Es decir, prácticamente o sea, la próxima semana, bueno, no prácticamente, la próxima semana durante 2 semanas, ¿listo? La idea es que ustedes mediante el aplicativo pueden solicitar cuál va a ser el horario que a ustedes les queda más fácil. Únicamente 2 horas, ¿vale? O sea, como que si ustedes le dan en el aplicativo solo les va a permitir la entrada durante 2 horas. La idea es que cuando ya estén ahí inscritos, se les dará algún tipo de código. Realmente pues no lo he utilizado, pero se dará algún tipo de autorización o entrarán dentro de la base de datos que tienen los vigilantes a las entradas del campus, pues para dejarlos entrar durante esas 2 horas. ¿Listo? Ahí pues van a ir al laboratorio, al edificio 411, el edificio los edificios que normalmente nosotros llamamos patios.
Ahí pues ustedes ingresarán con todas los cuidados del caso por COVID y pues allá podrán entregar los equipos. ¿Listo? Ahorita más tarde reenvío este correo. eh, no he probado como lo del aplicativo. Obviamente yo tengo que ir porque yo también tengo equipos. Entonces pues eh, lo intentaré. Lo intentaré. Pero pues como ha estado tan cerca pues no lo he intentado. Lo voy a intentar ya para las clases de las 4 pues como que darles como una especie de indicativo de qué tan difícil o qué tan fácil es. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento para que pues ya sepan de una vez. ¿Listo? Bueno, quedo pendiente de enviarles esta información completa. Bueno, muchachos, listo. Entonces, vamos a proceder con las dudas o preguntas que tienen. Entonces, bueno, algunas las he contestado por correo, no contesté durante el fin de semana. Algunas los contesté en la clase anterior, pero si quieren una aclaración o contestar algo adicional o de pronto pues la contesté pero no se entendió, pues pueden hacer de nuevo la pregunta, no hay ningún problema, la podemos comentar acá. Listo, Juan David. Bueno, abrimos fila de manos levantadas y en orden atendemos. Coméntenos, Juan David. Hola, profe, buenos días, ¿me escucha? Bien, sí, claro, sí, sí se escucha. Sí, profe, es que nosotros ya, digamos, tenemos diseñado amplificador, preamplificador y tal, y estábamos probando con el micrófono, pero no nos funciona, y probamos con el generador de señales, metimos como 5 milivoltios y nos salió una de 1 voltio. Entonces, pues asumimos que está bien o sea, el preamplificador junto al amplificador, ¿sí? Ujú. Pero ya cuando metemos el micrófono no nos está dando un buen resultado. No tenemos, no estamos seguros porque, Ok. pues para decirle así como el resultado que nos sale es como una señal cuadrada, no sé si es que se está cortando o algo así. Mm, bueno, pero señal cuadrada porque... No, perdón. De hecho, ni siquiera. Es que pues intentamos conectar otro amplificador, pero no, o sea, con el micrófono para ver si es que era muy pequeña y ahí sí no sale cuadrada, pero, o sea, digamos, solo probando el preamplificador y el amplificador, ahí sí no, no, no está funcionando. Bueno, para probar que funciona. Ah, qué pena, cuando podría cerrar el micrófono, es Vale, que qué pena. sí hay mucho ruido. Bueno, para probar que funciona, yo le recomendaría, bueno, la etapa de preamplificación es la que nos permite observar si el micrófono está recibiendo algo o no. Entonces, aquí tenemos como lo que compone el micrófono, ¿no? Entonces, aquí hay una resistencia 1K, un condensador y ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En algunas ocasiones, cuando uno pone un VCC muy grande, suele pasar que o bueno, pues normalmente, digamos, nosotros utilizamos, no sé, 9 voltios o algunos utilizan 12 voltios. Pero ¿qué pasa? Este micrófono, como no es tan específico y puede tener diferentes fabricantes, algunos son más sensibles que otros. Entonces, pueden saturarse cuando pues uno les aplica un poco más de la corriente que pues es debido. Entonces, para eso, ¿cómo se trata de eso? Bueno, esta resistencia nosotros la ponemos porque normalmente funciona bien. Pero si no les funciona con este elemento,
Bueno, ustedes lo pueden cambiar, no hay ningún problema. ¿Cómo? Cambiando las resistencias. Pueden de pronto probar con resistencias un poco más pequeñas o un poco más grandes. Normalmente las más grandes funcionan mejor porque pues el problema es que el micrófono se satura, ¿sí? Entonces, cuando digamos el micrófono tiene como un ruido raro, pero igualmente está detectando como la señal o bueno, la voz, pero igualmente como que no amplifica correctamente, pues lo que está pasando es que tiene mucha corriente, está pasando mucha corriente por esta rama y también pues el voltaje también puede excederse. Entonces, lo que se logra al subir un poco esta resistencia es quitarle un poquito de voltaje a este micrófono y también bajar un poco la corriente. Entonces, puede dar raíz a que funcione mejor. ¿Cómo verificamos eso? Con la preamplificación. La preamplificación nos permite verificar lo que está pasando acá. Como no lo podemos observar a simple vista, pues ya que sabemos que esta preamplificación funciona, pues lo que vamos a hacer es, listo, conectamos. ¿Qué herramientas, qué cosas tiene que tener la preamplificación? Una impedancia muy alta de entrada, tal que no interfiera con la impedancia que tiene acá. Y pues la ganancia definida. Tiene que ser bien definida para saber más o menos cuánto es el valor hace que está botando este circuito. ¿Listo? Pero ya con esto, pues uno lo que puede hacer son pruebas. Ya entramos en un terreno más experimental, porque lo que tiene que ver con la medición del micrófono es muy sensible, tiene que hacerse como con condiciones muy específicas. Entonces, en este momento es mucho más fácil, o sea, como modificar estos valores para definir pues cuál es el que mejor se acopla a lo que yo necesite. ¿Listo? Puedo que pierda un poco de intensidad la señal al hacer un poquito más grande la resistencia, pero puede ganar mucha sensibilidad, o sea, decir, perdón, bueno, puede que sea más receptiva al mensaje que yo le envío y menos al ruido, ¿sí? Entonces hay que mirar eso, hay que probar. Ya es como le digo, ya es más dentro del terreno de la experimentación. Y pues al final de cuentas, pues la idea es como tratar de escoger una buena resistencia que permita tener no una señal tan pequeña, pero una señal entendible y diferenciable del ruido. ¿Cómo lo puede probar? Puede, o sea, si en ningún momento le está funcionando nada, si quiere probar que esta cosa está funcionando, trate de ponerle un ruido, un pito a una frecuencia muy determinada. De tal manera que se vea la diferencia o que se vea la señal con una frecuencia determinada a la salida del preamplificador. El ruido está presente en todas las frecuencias posibles, pero si usted le aplica una frecuencia, digamos, un ruido de 1 kHz, pues la señal aquí a la salida va a verse como, o sea, su frecuencia fundamental va a ser de 1 kHz. ¿Listo? Entonces esa es la idea, que si usted en ningún momento ve que esta está funcionando, pruebe con esto. Eso es lo seguro que le puede salir. Si no, no está funcionando el micrófono. ¿Listo? Entonces ya mediante esas pruebas usted puede saber del funcionamiento o del no funcionamiento del micrófono. Y si le está funcionando, pero está funcionando un poco mal, ya entraría a mirar lo de las resistencias, ¿vale? Como para ajustar mejor el micrófono. Hola, profe, gracias. Sí, vamos a mirar lo de la resistencia del micrófono, creo que era eso. Bueno, ojalá sea eso, no.
que no sea muy difícil. Vale, vale, listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, seguimos con Jorge Elías. Hola, profe. Hola. A ver, la simulación, sí da lo que tiene que, no hay problema con eso, no se corta la señal ni nada. A la hora de probar el preamplificador, entonces pruebo con el micrófono y a la salida pongo una carga pues de prueba de 100K y mido con el osciloscopio y se ve una señal buena. Pongo un audio que cambia de frecuencias y la frecuencia se ve que va disminuyendo, aumentando. Entonces Ujú. hasta ahí está bien. La cosa es que cuando conecto el amplificador, que al amplificador también ya lo probé, ya le puse una señal con el generador y miré y si había ganancia y todo bien. Cuando pruebo o sea, sumo las dos, conecto las dos con el micrófono probando desde el principio y poniendo otra vez una carga de prueba de 100K, a la salida no sale ruido, mucho ruido, Mm, que se está amplificando y que en el acople produce ese sonido tan feo que pues se escribía en el correo. ok, pues, ok, bueno, estás funcionando en la simulación, están funcionando todo por aparte. ¿Ha probado mirar con el osciloscopio en cada parte para ver que la señal sí se está transmitiendo? ¿Cómo así, profe? O sea, ¿desde qué punto a qué punto? Bueno, por ejemplo, o sea, miremoslo así. Usted ya probó cada etapa por separado, ¿no? Y funciona. Sí, sí, señor. Listo. Ahora, cuando uno acopla, lo que tiene que ver es, por ejemplo, listo. Esta etapa si funciona. Y por ejemplo, yo le puedo meter, como le decía al compañero, yo le meto un sonido, un sonido que me sale del celular fijo de 1 kHz. Lo ingreso acá y lo puedo ver, digamos, aquí a la salida de la etapa del preamplificador, aquí a la salida del amplificador y luego a la salida del acoplamiento, pues eso sería lo ideal. Pero si usted me dice que no está viendo que está funcionando, tiene que irse para atrás, revisar. Entonces, pues listo. Entonces, bueno, si yo probé ya todo por separado, vamos a probarlo todo junto. Vamos a ver desde el comienzo. De fuera de la etapa de preamplificación, ¿sale lo del micrófono? ¿Sí o no? Listo. Si no, pues hay una etapa, un problema entre la unión de estos dos. ¿Vale? Listo, después de la etapa de preamplificación, sale en la amplificación la señal, esa señal prueba que es como la infalible, si sale o sale. Bueno, el problema está en tal lado. Y así, la idea es esa. Pero me faltó mencionar algo y es que cuando conecto el generador de señales, sí, en vez del micrófono, la señal llega hasta el final de la etapa de amplificación con una carga de prueba de 100, de 100K. Llega con bastante ruido, debo decir, pero llega. Pero cuando pongo el micrófono, no, puro ruido. Bueno, entonces el problema está en el micrófono. Yo le diría que revisara lo que le he comentado al compañero Juan David para de pronto hacerlo un poquito más, o sea, de pronto está saturado el micrófono, cambiándole la resistencia puede modificarse esos valores que uno encuentra ahí y tratar de cambiar como esa polarización que puede tener el micrófono. Eh, de pronto también, bueno, pues si le llega al final, me imagino que no tendrá problemas entre la unión entre cada etapa. Yo les decía a los compañeros, a unos compañeros que decían, no, profe, cuando conecto etapas se daña todo. Y yo les decía, muchachos, hay que ver porque algunas veces la diferencia entre voltajes de una etapa a otra etapa es tan distinta que lo que hacen es como sacarse mutuamente ¿de qué? De saturación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno,
tendríamos que ubicar una resistencia aquí entre dos capacitores. Muchachos, me disculpan un momento, es que creo que, o sea, estoy solo en el apartamento timbrado y no sé si es creo que es un pedido o algo. Disculpen un momentico, por favor. Qué pena. Muchachos, efectivamente era un pedido. Denme 2 o 3 minutos de receso, por favor. Qué pena con ustedes. Entonces, como les decía, hay veces se presentan problemas entre etapas y poner una derivación acá que, bueno, una resistencia bastante grande, más grande que la impedancia de salida y la impedancia de entrada de estas etapas, pues puede hacer que haya un mejor acople entre ambas etapas. Listo. Ya me decía un compañero que había utilizado resistencias de 1 mega y le había funcionado bastante bien. Le daba más estabilidad al circuito. Bueno, yo lo que recomiendo es como tratar de no interferir en la relación pues entre impedancias de etapas y pues poner una resistencia pues lo más baja posible pero que no interfiera con eso, ¿sí? Entonces una de 100K más o menos es, pienso yo, puede funcionar bastante bien. Profe, ¿eso debe ir entre las tres etapas, ese arreglo, o solo entre la preamplificación y amplificación? Normalmente es entre las amplificaciones, puede ir entre, por ejemplo, preamplificación y amplificación y acople, ¿sí? Esto le da estabilidad. Si no necesitan usarlo, si les ha funcionado bien con solo un condensador, bien. Pero digamos que esto es como el camino seguro, ¿sí? Porque se genera ese problema por los valores DC. Cuando tenemos un valor DC eh, eh, muy diferente, digamos por ejemplo acá, en el colector, muy diferente al que tenemos en la base, pues, digamos aquí puse el ejemplo de 10 a 4, siendo que este condensador tiene que aguantar, pues tiene que, o sea, va a quedar cargado en 6 voltios, lo que va a pasar es que va a haber algunos problemas porque siempre un voltaje trata de llevarse el otro, es decir, bueno, pues o sea, como solo hay un elemento entre ellos, pues tienden a equipararse como por decirlo así los voltajes. Entonces, haciendo esto, lo que hace uno es como un camino, un desagüe, por decirlo así, de la corriente, de tal manera que ya, como tienen una referencia en cuanto a tierra, lo que va a pasar es que ya no van a tratar de jalar uno al otro eh, hacia, hacia el valor que cada uno tiene, sino la corriente pues ya va a encontrar como un camino para seguir, ¿sí? Y lo importante es que se asegure el voltaje, que es realmente lo que nosotros usamos. Nosotros hacemos la amplificación mediante señales de voltaje. Profe, quería preguntar otra cosa. Sí, señor. Pues estoy utilizando pilas de 12 voltios Ujú. porque pues ya lo comenté lo del cargador y no creo que se pueda solucionar tan fácil, entonces pues es mejor una pila y ya. La cosa es si el hecho de usar una pila hace que la corriente en algún momento, como que la pila entregue menos corriente de la que necesito o que en algún momento la corriente pues no sea la necesaria o la suficiente o se pase o algo así. Bueno, las baterías funcionan muy bien mientras que estén bien cargadas. Eso no tiene lío ni que bote más o menos corriente, eso depende de la impedancia que se le conecte, ¿no? Pues ya sabemos, voltaje es igual bueno, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sin embargo, pasa una cuestión.
cuando las baterías están más descargadas, eh, lo que pasa es que se disminuye el voltaje con con lo que, pues, el voltaje que ellas entregan, ¿sí? Ese sería el problema, de pronto más algo de que se descarguen las baterías. Y si usted pone unas corrientes muy grandes, sobre todo para la parte del acople, va a pasar que se van a descargar con bastante frecuencia. Entonces, bueno, pues, ¿qué sería recomendable? Pues sería recomendable pues tener unas buenas baterías con un buen amperaje. Eh, pero, y si no, pues tratar de tenerlas bien cargadas siempre. Eh, pero bueno, eso, eso no tiene, o sea, ningún problema y si lo hace con baterías, pues puede resultar algo muy elegante. Entonces no se preocupe porque no puede utilizar cargadores, sino baterías. Profe, y otra cosa, Ujú. está mal usar una corriente. Los diseños están hechos con corrientes de 5 miliamperios. ¿Eso Ujú. está muy poco o está correcto? Pues es que como le digo, Mm. monté todo y me salen estos problemas y no encuentro el error. Entonces intento culpar algo o encontrar algún fallo porque pues pruebo y nada, solo Claro, ruido. claro, claro. No, o sea, de hecho, la corriente depende, o sea, decir es muy grande o muy pequeña, yo no vería, o sea, ¿qué es grande, qué es pequeño? Por ejemplo, para la primera etapa de preamplificación, o sea, siendo que la entrada es muy pequeña, se pueden utilizar corrientes desde 1 miliamperio o tal vez un poco menos y no habría ningún problema. Recordemos que como que yo siempre les he hecho la analogía, siempre como que el DC tiene que ser mucho más grande que el AC. Pero entonces si el AC es pequeño, uno no necesita exagerar bastante con la corriente. Ya va subiendo, escalando, ¿no? Porque ya, si la preamplificación no es tan grande y pues uno no pone corriente tan grande, ya la próxima pues tiene que superar, ¿no? Tiene que ser más grande que la C. La última etapa es la que más corriente tiene que tener. Y si tiene una corriente de 5 mA, yo le diría, hágala crecer un poquito, ¿sí? Por encima de 20 mA, porque es muy, muy, muy complicado alimentar una carga tan pequeña como la del parlante con solamente una corriente DC de 5 mA. ¿Vale? Entonces, como que le digo, ir escalando las cosas. Entonces, todo depende de cuánto es el AC. Si el AC es grande, tiene que ser el DC muy grande. Entonces, uno quisiera que todo fuera uniforme, pero no. Lo más eficiente es ir escalando las cosas. Entonces, que sea grande proporcionalmente a la señal que le entre. ¿Vale? Listo, profe. Sí, Listo. Bueno, seguimos con dudas, muchachos. Ah, ok, pero. A ver. Ah, bueno, voy a contestar el de Juan David porque pues creo que es bastante interesante. Y ya luego voy con Diana, no es porque, bueno, ¿qué pasa? La impedancia, o sea, usar capacitancias muy grandes pueden servir en algunos momentos como para hacer el ancho de banda más grande. No sé si ustedes se han dado cuenta que pues, cuando cambian estas capacitancias, obviamente cambia el ancho de banda de los elementos. Ese sería como lo más útil. Sin embargo, no es conveniente exagerar con esos valores. ¿Por qué? Ustedes, nosotros siempre hacemos el análisis por voltaje.
Y digamos, si nosotros tenemos un circuito rectificador, pues nosotros, nuestro ideal es que la señal de voltaje se rectifique. Por ejemplo, bueno, pues digamos que tenemos aquí nuestro puente. Digamos, aquí le entra una señal AC. Tenemos nuestro puente rectificador. A la salida sale una señal DC. Y nosotros normalmente ponemos un condensador para estabilizar un poco esta corriente, que este voltaje, que ya no sea como una especie de, o sea, que ya no sean como varios semiciclos, sino pues estabilizarlo más a que sea algo como así, algo así, que se asemeje a lo más DC posible, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso tiene un inconveniente que es la corriente. Para compensar el hecho de que el voltaje se está, por decirlo así, estabilizando, la corriente para compensar eso es, o sea, los picos de corriente que se crean al comienzo de los ciclos es muy grande, muy, muy, muy grande. Si ustedes van a ver electrónica de potencia, van a ver allá que eso tiene consecuencias bastante, bastante graves como para lo que viene atrás, digamos aquí en este caso, pues para el transformador. Y en su caso, pues, ¿qué inconvenientes puede tener? Si ustedes exageran bastante con el valor de los condensadores, lo que pueden influir es que los picos de corrientes que necesite, o sea, que tenga que suplir el cargador que ustedes están manejando, o sea, lleguen a su límite. Y pues digamos, si máximo el cargador está diseñado para dar un amperio y ustedes exageran con los condensadores, pueden estar violando como ese máximo y ahí en ese momento se caería el voltaje y ahí tendrían un problema. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya se dieron cuenta que cambiar los capacitores tiene pues algo, pues tiene sus ventajas. También quiero decirles, por favor, no abusen. Traten de escalar las cosas. No, no, traten de. Bueno, listo. Ya no uso de un microfaradio, utilizo de 10 microfaradios. Listo, está bien. Pero ya tanto utilizar como un milifaradio o 10 milifaradios, créanme que van a tener problemas con la alimentación, con lo que alimenta el circuito, porque van a necesitar unas corrientes exageradamente grandes para eh, pues eh, como tal seguir manteniendo el voltaje que tienen estos condensadores, ¿vale? Sí, mejor no emocionarse. Seguimos con la compañera Diana, ahora sí. Hola Diana. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Puedo compartir pantalla? Claro. Ok. Es que nosotros... Ah, no estoy compartiendo. Bueno, ya. Nosotros estamos usando pues los LED infrarrojos y pues la señal de entrada es una señal sinusoidal normal en el emisor, pero en el receptor sale una señal pues no sé cómo decirle, como inclinada. Entonces no sé si eso sea normal o pues obviamente va a afectar, yo sé que afecta obviamente afecta la señal, pues ajá. Pero no sé si eso sea un problema muy grave o no sé cómo solucionarlo. Bueno, podría llegar a ser grave como en la transmisión muy fidedigna de la señal. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ustedes están sufriendo por la falta de linealidad de los diodos. O sea, si los diodos funcionaran totalmente lineales, pues transmitirían como el haz de luz que emiten sería proporcional al voltaje a la corriente que reciben, pero eso no pasa así. Entonces, ¿qué está pasando? Simplemente que los diodos al recibir la intensidad lumínica, pues sabemos que como que no
la curva no es constante, es exponencial. Entonces lo que está pasándoles al final yo creo que es que eh, su mensaje se está transmitiendo como digamos de acá hasta acá. Llega un momento en que se satura, por decirlo así, o como que ya pierde la linealidad. Y es por eso que al final les termina saliendo más una cosa como más... Ahí se ve, No, se vería como triangular, pero también se podría ver como medio exponencial. ¿Sí? Sí, señor. Es un problema que hay en cuanto uno utiliza los diodos como transmisores. ¿Cómo se superaba esto? Bueno, lo que hacían los compañeros era tratar de irse más por el lado del diodo láser y de la fotorresistencia. La fotorresistencia, o sea, porque si ustedes tienen ambos lados, diodo y diodo, pues obviamente como que sumen que este no está lineal y este tampoco está lineal, ¿sí? Más o menos, sería algo así. Pues es que yo también lo intenté con diodo láser y también salió una señal rara. Espere, la busco y ya le muestro. Ujú. Pero esa señal es menos degenerada, o sea, pues, o sea, tiene un cierto grado de generación, pero es menos porque el receptor, en ese caso, sí es lineal, es una resistencia que funciona a partir de la luz, y sí, ese sí es totalmente lineal. Ah, bueno, sí, Esta es la señal que llega. Esta. ok. Hmm, Y pues el valor pico a pico es muchísimo menor a, o sea, baja claro. demasiado a diferencia de lo que Claro, se... o sea, totalmente, o sea, toca hacer de nuevo toda la bueno, amplificación para recuperar el valor de amplitud de esa señal. Pero bueno, yo he visto que sale más línea. Ahora, ¿es un problema bastante grande? Pues sí y no. O sea, uno debería cuidar la linealidad para que el mensaje se transmita lo mejor posible. Sin embargo, hay otros, o sea, en la vida real se utilizan otros tipos de amplificadores o otros tipos métodos de transmisión que no degeneran la señal. Entonces, pues lo que ustedes están haciendo es bastante avanzado y normalmente para que eso funcione correctamente, pues utilizarían otros métodos más avanzados. Entonces, lo que yo digo es, bueno, estaban intentando algo bastante bueno, que le salga un poquito degenerada la señal tampoco es muy grave, porque como les digo, en ese caso se utilizan otras cosas como más avanzadas para hacer ese tipo de aplicaciones. Entonces, tampoco se preocupen tanto. Lo importante es que se entienda la señal. Yo creo que eso es como lo más importante. Sí, o sea, y que entre amplificadores no se perciba esa diferencia, ¿sí? O sea, que, que no sean los amplificadores los que degeneren la señal, sino que, pues, si es el medio de comunicación, listo, es eso. Y es porque ese medio es así y está pensado así. Pero en lo que nosotros nos interesa, en lo que nosotros hemos aprendido, que son los amplificadores, que no haya degeneración. Eso sí es como lo importante. ¿Vale? Sí, sí, señor, gracias. Entonces, no hay lío. Ahí sí. eh, Perdón, me tran- acordé de otra pregunta, qué pena. claro, coméntame. Es que pues yo estoy con David en el trabajo y pues él Sí, habló sí. en la clase pasada, en la clase anterior, perdón. Y pues él le preguntó sobre los colectores común y usted dijo algo sobre la resistencia, ¿sí? Ujú, En el colector. ujú. ¿Cómo se calcula esa resistencia o cómo la deberíamos estimar? Bueno, pues realmente los cálculos dependen simplemente del voltaje. Bueno, pongo en contexto a los demás compañeros. Decía que digamos, el problema que tenían los compañeros era que tenían un colector común como etapa de acople. Bueno, bueno, pongámoslo un colector normalito, ¿sí?
Entonces tenemos acá la El profesor no resistencia. está compartiendo pantalla. Ah, es tu pantalla, ¿cierto? Ah, bueno, perdón. Bueno, ¿ya la están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, me decían los compañeros que normalmente este se calentaba mucho y pues obviamente eso a uno como que lo asusta más o menos. Y pues obviamente el transistor llega hasta cierto punto y ya no puede disipar más potencia y se quema. Que esté caliente no significa que esté mal. O sea, él está diseñado para disipar, o sea, para botar al ambiente, para calentarse externamente, pues hasta cierto punto. Pero ya después de eso, pues ya si no puede disipar todo lo que genera, todo el calor que genera, ahí sí se quema. En el datasheet están las limitaciones. Pero entonces, pues obviamente, ¿cómo se calcula? O sea, hasta qué punto pues puede llegar? Bueno, más o menos la indicación es la siguiente. Si hay una corriente de colector pasando a través de él y tenemos un voltaje colector emisor, pues aproximadamente la potencia que él va a disipar va a ser el voltaje colector emisor por la corriente de colector. Digo aproximadamente, pues hay que ver diferentes cosas, por ejemplo que también le entra corriente por la base, pero pues bueno, como estamos trabajando betas tan grandes, pues la corriente de base no se va a tan grande. Entonces, esta es más o menos la potencia que tiene que soportar el transistor. Y pues en algunas ocasiones es muy grande debido a que, por ejemplo, si le pongo una alimentación muy grande al circuito, digamos que esta resistencia sea más pequeña y que solo se lleve, no sé, 2 voltios, pues someter al transistor a 10 voltios, además de una corriente grande, pues obvio, ahí se nos va a quemar o se nos va a calentar mucho. Entonces yo lo que decía es que en estos casos se utiliza una resistencia K, una resistencia de colector. Esta resistencia no va a influir en los cálculos. ¿Por qué? Porque los cálculos, voy a poner una fórmula aproximada, pero pues más o menos es la que es. La ganancia se calcula a partir de esto. En ningún lado aparece la resistencia de colector y por eso nosotros normalmente la emitimos, la omitimos y no la usamos. Pero en este caso, lo que hace la resistencia es liberar un poco al transistor del voltaje colector emisor. Entonces ya, por ejemplo, en este caso, no quedarían todos los 10 voltios acá, sino que se distribuirían entre el colector, la resistencia colector y el transistor. ¿Cómo se calcularía? Bueno, depende del voltaje que yo quiero que recaiga sobre esta resistencia de capacitor. Como esta resistencia no influye ni en la ganancia ni en la corriente de capacitor, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, si yo tengo 10 voltios acá, tenía 10 voltios acá, consideramos el caso rojo, que es el caso malo. Digamos que yo tenía 10 voltios acá. Y si no tenía la resistencia, eh, no tenía una resistencia de colector, entonces por tanto el voltaje de colector emisor es de 10 voltios. Pues yo calculo, digo, bueno, quiero que mi voltaje colector emisor no sea de 10, quiero que sea de 5. Entonces pongamos el caso azul. Voltaje colector emisor. Quiero que esto sea de 5 voltios. Listo. ¿Dónde voy a dejar esos otros 5 voltios que me sobran? En la resistencia de colector. Y bueno, si la resistencia de colector no cambia la corriente, pues ¿cómo la calculo? Pues simplemente es voltaje sobre corriente. Digamos, no sé, que sea de 20 mil amperios. Con eso voy a asegurar
la resistencia se está llevando otros 5 y que va a estar disipando la mitad de la potencia. Sin salirse, ojo, sin salirse de la región activa, que siempre es lo importante. El voltaje colector emisor sirve para no salirse de la región activa. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Cómo afecta eso a las impedancias? No afecta, Juan David. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con impedancia de salida está en esta parte, en la parte de abajo. Y sabemos que depende del valor de la corriente. Más o menos la impedancia de salida va a ser igual a 1 sobre Gm. Otros elementos que tiene adicionales, pues no son tan relevantes como el valor de Gm, que depende del valor de la corriente. ¿Sí? Entonces, este no interactúa en la impedancia de salida. Y en la impedancia de entrada tampoco. ¿Sí? Porque sabemos que la impedancia de entrada estará más dada por la resistencia pi. Es prácticamente la resistencia pi, pues en paralelo con las resistencias de la base. Uy, dejó de funcionar. Pero, pues, no tiene que ver con lo que respecta a RC. Y si hacen los cálculos en pequeña señal, van a ver que no va a tener consecuencia en ese aspecto. ¿Listo? Bueno, David Steven, sí. Hola, profe. Ujú. Bueno, molesta otra vez. Tranquilo. Es que pues, revisando el tema del colector de la pregunta que su merced le acaba de contestar a Diana, Ujú, estoy reemplazando la resistencia de emisor por una de 8, ujú. que habíamos dicho, pero la corriente está saliendo demasiado alta, o sea, son 300 miliamperios, y entonces no sé ahí cómo elijo la resistencia de colector, o si más bien dejo dejo el parlante por fuera con el condensador como siempre y pues le agrego la resistencia de colector al diseño. Bueno, se puede de las dos maneras. Si nosotros les pusimos un máximo valor de 1 voltio, es para que no exageraran tanto con lo que tienen que entregar al final. Digamos que la técnica de poner como resistencia de emisor el parlante, pues les hace ganar, o sea, les soluciona bastantes cosas, pero no significa que así normalmente, como normalmente se pone, no funcione. Entonces, en ese caso, yo lo que les recomiendo es tratar de no exagerar con la corriente. Por ejemplo, pues, o sea, sabemos que si ponemos la resistencia de, o sea, si ponemos esa resistencia en la base, eh, para que haya un voltaje que recaiga acá, debe haber mucha corriente, ¿no? Entonces, pues, más o menos, pues recuerden que para lo que respecta a la transmisión de la señal, la señal AC, siempre se tiene que el voltaje DC equipararse al del AC, o bueno, tiene que ser más grande el AC el DC, perdón, que el AC. En este caso, bueno, ¿qué se necesita? Eh, Sería como el ejemplo del emisor común que vimos en clase. Se necesita por lo menos que el DC sea mayor que el AC. Si el AC va a ser de 1 voltio, por lo menos que el DC sea de 1.1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o bueno, de 1, de voltaje de 1, que sea como exactico. Si es así, pues la corriente ya no se va a crecer tanto. Pues bueno, va a ser grande, ¿sí? No digo que no. Pero pues bueno,
125 miliamperios va a estar dentro de lo esperado o dentro de pues lo necesario, ¿sí? Para, o sea, bueno, en en el datasheet está como límite 200 miliamperios. Entonces, aquí pues 125 miliamperios tampoco está tan mal. ¿Sí? Yo diría que es exagerado, pero pues funciona. ¿Sí? Como les digo, puede funcionar sin utilizar este truco, sí. Pero que este truco le solucione cosas también. Tiene otras implicaciones, obvio. Pero, pues, este camino es un truco que se puede usar y que también tiene como, también tiene su trabajo, pero pues, o sea, si por el otro camino no pueden, este también lo pueden usar. Aunque, o sea, es libre realmente. Si quieren optar por esto o optar por lo otro, pues bien, no hay ningún lío, ¿vale? Solo hay que asegurar algunos detalles que pues es como lo que pues como lo complicado, por decirlo así. ¿Vale, David? Uh, eh, ¿qué le funcionó, Jorge? Profe, cambié el condensador de preamplificador a amplificador. Puse uno de estas que son lentejitas. Tiene un número de 104, creo que es de 10 micros. Ujú, No, de 0,1. Eso, puse uno de esos y al final dejé uno de 10 micros, sí. ujú. Y probé poniéndola al generador, la voz y midiendo con el osciloscopio desde el micrófono hasta el final de la amplificación y salió. Y después conecté a lo que tenía del acople y puse un audio de estos que pone frecuencias y las frecuencias altas suenan bastante, bueno, con algo de ruido, pero creo que no está tan mal. Y las bajas sí hay como un problema, pero pues ya sale algo, al menos. Entonces creo que era el Sí. condensador. Bueno, sí. Como les digo, ampliar el condensador les puede servir mucho para coger también las frecuencias bajas. Lo que importa es no exagerar. Y como recomendación, pues normalmente los que mejor funcionan si son las lentejitas. Esas les pasa un carro por encima y no se dañan. En cambio los otros, pues en algún momento pues se puede pegar entre las capas. Como saben, pues un condensador realmente son dos electrodos así puestos uno sobre otro. Y por ejemplo, no sé, cuando hay veces se espicha un poco, se pegan las capas y pues ya se pierde el capacitor. Entonces, no sé, personalmente en la experimentación me gustan más las lentejitas. Pero bueno, No, quería decir algo más. Es que tenemos un circuito controlador y funciona saturando un transistor. La cosa es que ponemos en la base 10 miliamperios y pues obviamente se satura porque con una beta de más o menos 100 pues pide como un amperio, creo. Sí. claro. Entonces se satura y ahí conectamos todo. La cosa es, eso puede ser un limitante para conectar todo el circuito ahí, poniendo todo el circuito ahí entre no me hago entender. No. A ver, tengo el transistor y una resistencia de colector. Entonces, que esa resistencia de colector, esa impedancia, represente todo mi circuito. Entonces, al saturar el transistor, hay algún problema en que la corriente que pase, haciendo que el transistor se comporte como un interruptor, sea poca o menos de la que necesito, Mm, sabiendo que está saturado. pues bueno, pero es que una cosa es tenerlo saturado, otra cosa es pasar el límite de corriente que puede soportar. Obviamente, pues después de cierto punto ya no da más. Pero yo creo que la mejor forma de que funcione como interruptor
es sencillamente eh, dejándole un valor de voltaje colector emisor menor. Es como más sencillo, una forma mucho más sencilla para saturar el transistor. Y adicionalmente, si quiero usarlo como interruptor, o sea, los interruptores que tenemos o las aplicaciones de interruptor que normalmente utilizan son transistores MOSFET. O sea, eh, pues sí, lo que hay dentro de todos los computadores celulares, todos son en su mayoría MOSFET. Entonces, sí, BJT, su aplicación va más hacia la amplificación, MOSFET sí más hacia lo que respecta a interruptores. Pero se puede Bueno, profe. usar, no hay lío, no hay lío. Sí, es que teníamos un LED puesto ahí, por eso era que mencionaba que necesitábamos cierta cantidad de corriente. Por eso era que decía que necesitaba 10 miliamperios y al presionar el botón, pues se enciende el LED y se me enciende todo el circuito. Pero me quedaba la duda si en algún momento la corriente va a ser algo que no quiero, pero pues creo que Habría que no. mirar cómo se utiliza, pero pues por el momento creería que no. Como usted sabe, pues también el funcionamiento involucra lo que hay después de dicho LED. O sea, eso define si funciona o no. Pero si lo puede probar y funciona, listo. Bien, Bueno, profe, está bien. vale. Bueno, muchachos, ¿más preguntas? ¿Alguna otra duda, muchachos? Ok. Bueno, hasta el momento, muchachos, me han hecho dudas como que yo esperaría que me hiciera. Siempre hay problemas en la parte de acople, es como la parte más difícil, pero pues es como la parte de testarlos ustedes que también están en eso. Surgen problemas con el micrófono también, pero pues la idea es que miren cómo resolverlas. Esa es como la idea. Eh, igual, muchachos. Miren, aquí lo que se califica es el entendimiento de los conceptos que estamos viendo. Si en algún momento, digamos, dicen, no, profe, es que mire, me está saliendo un ruido ahí del micrófono y no sé qué pasa, tal cosa. Bueno, o sea, vale, hombre, mire, o bueno, tal vez como, no, profe, mire, es que no alcanzo a llegar a tal valor, al voltaje de salida. Bueno, yo les compartí una rúbrica. Esa rúbrica no es si tiene algo o no tiene algo, ¿no? Hay niveles. ¿Listo? Entonces, muchachos, como les digo, o sea, yo califico es el entendimiento de los conceptos. Si en algún momento llegaran a tener algún problema con alguna parte, lo importante es saber sustentarlo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un problema, pero me sustentan por qué pasa el problema, pues bueno, no van a poder lograr lo máximo, pero pues yo les voy a calificar, no les voy a calificar como un cero en esa parte, porque pues lo que me interesa es que ustedes sepan, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, mucha gente hace proyectos muy bacanos, se enfocan en terminar cosas geniales, o sea, que funcionan muy bien, pero al momento de presentarlos no saben presentar las cosas y no muestran que saben del tema. Entonces, no dejen de lado esta parte de la presentación, ¿sí? Muestren muy bien las cosas que han hecho. Y si algo de pronto no ha podido salir por X o Y razón, lo importante es que lo sustenten, ¿sí? Eso es lo que les pido. No dejen de lado esta parte de la presentación porque pues también es algo que les va a dar bastante nota. Y es la forma como yo puedo saber, listo, sabe, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería como mi recomendación.
Pero bueno, más allá de eso, muchachos, pues nada, espero que terminen bien. Si tienen más dudas, igual, a las 4 de la tarde estamos resolviendo. Mañana, las dudas que me envíen no me comprometo a responderlas. Es posible que no las mire, ¿sí? Yo tengo pues otras obligaciones, entonces en la mañana pues ni modo. Y pues si en algún, o sea, si me hacen dudas bastante complejas, lo más fácil para mí es contestarlas así como los estoy haciendo, haciéndole el dibujito, todo. Redactar un correo es muy demorado, más aún si tengo que utilizar explicaciones con eh, a partir del tablero, pues, dibujando cosas. Entonces, por favor, eh, si tienen alguna duda, háganla, o sea, háganla en clase. Y pues ahí ya, después de eso, pues ya miremos si no se contesta la duda. Bueno, no hay lío. Pero entonces, bueno, eso como recomendación. Vale, muchachos, entonces, bueno, si no es más, muchísimas gracias por su atención y nos veríamos en la presentación de sus proyectos, ¿vale? Listo, profe, gracias. Feliz tarde. Bueno, listo Hasta luego, pues. profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, cuídense pues.